Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una colección de extractos del libro de Bill Bryson, Una breve historia de casi todo. Un librazo. Totalmente. Y la misión que nos hemos propuesto no es repasar datos científicos como si fuera un examen, no. Para nada. Sino descubrir las historias humanas que se esconden detrás. Porque la ciencia que nos enseñaron en el colegio parecía, pues eso, una línea recta, muy lógica, muy ordenada. Sí, todo muy pulcro. Pero la realidad es mucho más caótica, más divertida y a veces completamente absurda. Vamos a intentar responder a una pregunta clave. ¿Cómo llegamos a saber lo que sabemos? Y la respuesta está llena de accidentes, de egos desmedidos, de genialidades despistadas y, vamos, una dosis enorme de excentricidad. Totalmente. Vamos a ver cómo la personalidad de los científicos, sus errores, que a veces eran monumentales, y sus golpes de suerte han moldeado nuestro entendimiento del universo. No es un camino recto, desde luego. No, es más bien un laberinto. Y para empezar, a veces, para encontrar el secreto más grande del cosmos, lo primero que hay que hacer es enfrentarse a un problema. Con palomas. Me encanta cómo suena eso. Venga, vamos a los laboratorios Bell en Nueva Jersey. A ello. Tenemos a dos radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson. Tienen una antena de radio enorme, una joya tecnológica. Pero algo va mal. Sí, hay un ruido. Un silbido de fondo, constante, que no pueden eliminar. Y están convencidos de que es un fallo técnico. Claro, lo normal. Revisan todo, cada cable, cada conexión, y llegan a limpiar lo que Bryson describe de una forma muy elegante como sustancia dieléctrica blanca, que, para que nos entendamos, eran excrementos de paloma. Exacto. Se pasaron meses limpiando la antena, incluso desalojaron a las palomas que anidaban dentro, pero el maldito ruido seguía ahí. Y lo fascinante es que mientras ellos se peleaban con su ruido, a solo 50 kilómetros de allí, En la Universidad de Princeton. correcto, un equipo liderado por Robert Dicke estaba construyendo un detector para buscar justo eso que Penzias y Wilson intentaban eliminar. Es una ironía cósmica. Es que es increíble. Uno de los mayores descubrimientos del siglo XX y lo estaban tratando como si fuera, pues, una interferencia de la radio del vecino. Y es una ironía que se repite constantemente en la ciencia. A veces, el mayor obstáculo para un descubrimiento no es la falta de tecnología, sino el no saber qué es lo que estás mirando. Claro. El equipo de Princeton se basaba en una teoría de George Gamow de los años 40, que predecía que el eco del Big Bang, la primera luz del universo, debería existir todavía. En forma de radiación de fondo de microondas. Justo. Y lo más increíble de todo es que Gamow había sugerido que la antena de Bell sería el instrumento perfecto para encontrarla. Pero nadie se había leído su artículo. Nadie. Nadie. Ni Penzias y Wilson ni el equipo de Princeton. O sea, tenemos a un equipo tratando de eliminar el descubrimiento del siglo y a otro buscándolo a ciegas a la vuelta de la esquina. Tal cual. El momento cumbre llega cuando Penzias, ya desesperado, llama a Dicke a Princeton. Le describe el ruido persistente y me imagino la escena. Al otro lado de la línea, Dicke se da cuenta al instante. Cuelga el teléfono, se gira hacia sus colegas y suelta la frase que ha pasado a la historia. Bueno, muchachos, se nos acaban de adelantar. Exacto. Para entender la magnitud, Bryson usa una analogía de Alan Guth que es buenísima. La del Empire State. Esa misma. Si el Big Bang es la planta baja del Empire State y el presente es el piso 100, el conocimiento previo nos llevaba como mucho al piso 60. Y lo de Penzias y Wilson. Nos colocó a poco más de 1 centímetro del suelo del vestíbulo. Un salto brutal. Y aquí está la clave sobre la naturaleza del descubrimiento. Penzias y Wilson ganaron el Premio Nobel en 1978. Sí, pero seamos honestos. No buscaban esa radiación, no sabían qué era cuando la encontraron y no fueron ellos quienes la interpretaron. Lo que nos enseña que la ciencia avanza a menudo por serendipia, por accidentes afortunados. No siempre es una búsqueda metódica y deliberada. Exacto. Un accidente glorioso. Cuando no es casualidad, sino pura genialidad, aunque sea una genialidad tan despistada que es capaz de perder sus propios cálculos. Y para eso, tenemos que hablar de Isaac Newton. ¡Ah! El gran Newton. La historia que cuenta Bryson es fantástica. Empieza con una visita del astrónomo Edmund Halley a Cambridge. Sí, Halley y otros grandes cerebros de la época, como Robert Hooke y Christopher Wren, estaban atascados en un problema monumental. ¿Cuál era exactamente el problema? Porque se habla mucho de la ley del cuadrado inverso, pero
¿Qué significaba para ellos? Básicamente, intuían que la fuerza de la gravedad del Sol disminuía con el cuadrado de la distancia, Ajá. pero no podían demostrar matemáticamente qué tipo de órbita planetaria resultaría de eso. Era la pregunta del millón. Tenían la cerradura, pero nadie encontraba la llave matemática. Era literalmente la fórmula que describía cómo se movía el universo. Ni más ni menos. Así que Halley va a ver a Newton y se la suelta. ¿Qué curva describirían los planetas? Y Newton, sin inmutarse, responde: ¿Una elipse? así, sin más. Halley se queda de piedra, claro. Normal. Le pregunta cómo lo sabe. Porque lo he calculado, dice Newton. Pero aquí viene lo alucinante. Se pone a buscar los cálculos entre sus papeles y... Y no los encuentra. ¿Los ha perdido? Es que es para no creérselo. Es como descubrir la cura para una enfermedad terrible, apuntarla en una servilleta y luego tirarla a la basura sin querer. Demuestra el nivel de Newton, para quien un cálculo que cambiaría el mundo era, pues, un papel más en una pila de desorden. Totalmente. Esa visita de Halley fue el empujón que necesitaba. Newton, casi a regañadientes, aceptó rehacer los cálculos y se encerró durante 2 años. Y el resultado fue su obra maestra, Los Principia Mathematica. Donde no solo respondió a Halley, sino que formuló las 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Un antes y un después. Pero si Newton era un genio despistado, lo de Henry Cavendish ya entra en otra categoría. Cavendish. Este hombre era un enigma, un aristócrata brillantísimo, pero tan patológicamente tímido y solitario que se comunicaba con su personal de servicio mediante notas. Sí, para no tener que verlos. Y su miedo a las mujeres era legendario. Se cuenta que construyó una escalera adicional en su casa para poder entrar y salir sin cruzarse con su ama de llaves. ¿En serio? Sí. Si una sirvienta se cruzaba con él por accidente en un pasillo, era despedida en el acto. ¡Qué fuerte! Espera un momento, ¿me estás diciendo que este hombre descubrió el hidrógeno, fue el primero en combinarlo con oxígeno para crear agua, se adelantó un siglo a la investigación sobre conductividad eléctrica y se lo guardó para sí mismo? Básicamente, sí. ¿Pero por qué? Es una de las grandes rarezas de la historia de la ciencia. La lista de cosas que descubrió o anticipó y nunca publicó es asombrosa. A ver, cuenta. La ley de conservación de la energía, la ley de Ohm, la ley de los gases de Charles, dejó pistas que décadas después llevaron al descubrimiento de los gases nobles. Es increíble. Su experimento más famoso en vida fue el de pesar el mundo, calcular la masa de la Tierra. Y encima, se basaba en una idea de otro genio solitario, John Michell. Pero la mayor parte de su trabajo permaneció en secreto. ¿Hasta cuándo? Hasta que James Clerk Maxwell revisó sus papeles un siglo después de su muerte. Eso plantea una pregunta fascinante. ¿Cuánto más rápido habría avanzado la ciencia si Cavendish hubiera sido un poco menos Cavendish? Exacto. Es un recordatorio de que la ciencia no es solo el acto del descubrimiento, también es el de la comunicación. Un descubrimiento guardado en un cajón no sirve de nada. Y de este extremo de secretismo, el libro nos lleva al polo opuesto, a un campo marcado por la comunicación más ruidosa, agresiva y destructiva que se puede imaginar. Hablemos de paleontología. Un mundo de rivalidades feroces. La historia de Gideon Mantell es desgarradora. Sí, mucho. Era un médico rural en Inglaterra con una pasión por los fósiles. Fue él quien descubrió el iguanodonte, el primer dinosaurio identificado como tal, gracias a un diente que encontró su esposa. Pero su éxito atrajo la envidia de Richard Owen, una figura poderosa y despiadada del establishment científico de Londres. Y le hizo la vida imposible. Y no fue una simple rivalidad profesional, ¿verdad? No, ¿qué va? Owen usó toda su influencia para destrozarlo. Mantell acabó perdiendo su consulta médica, su familia le abandonó, tuvo que vender su preciada colección de fósiles. Y por si fuera poco, sufrió un accidente de carruaje que lo dejó lisiado y con dolores crónicos para el resto de su vida. Pero es que lo de Owen no quedó ahí, fue a peor. Sí, tras el suicidio de Mantell, Owen escribió una necrológica anónima y absolutamente demoledora, en la que lo calificaba de anatomista mediocre y prácticamente le robaba el mérito de sus descubrimientos. Es de una crueldad increíble. Pero esta animosidad no fue un caso único. No en absoluto. De hecho, a veces esta competitividad tóxica, aunque destructiva a nivel personal, actuó como un motor extraño para el progreso. ¿Como la guerra de los huesos? El caso más extremo. En Estados Unidos, entre Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope, eran los 2 paleontólogos más importantes de su tiempo, y se odiaban a muerte. El perfil de ambos ya era un choque de trenes. Marsh era un académico de Yale, metódico, sobrino de un millonario que le financió su propio museo. Y Cope era más impulsivo,
Un hombre de campo brillante y temerario. Su enemistad duró 30 años. Y fue una guerra sin cuartel. Totalmente. Se saboteaban las excavaciones, se robaban fósiles, se espiaban mutuamente. Bryson cuenta que llegaron al extremo de destruir los fósiles que no podían llevarse. Solo para que el rival no los consiguiera. Solo para eso. Es el colmo del ego científico. Una de las anécdotas más famosas y humillantes fue cuando Cope reconstruyó un esqueleto de un plesiosaurio gigante, un Elasmosaurus. Sí, lo presentó con gran fanfarra, pero había cometido un error garrafal. Le había puesto la cabeza en la punta de la cola. Imagina la escena. Marsh, por supuesto, se dio cuenta y lo humilló públicamente. Se dice que Cope intentó comprar todas las copias de la publicación científica para ocultar su error. Ese incidente convirtió su rivalidad en un odio personal que duraría toda la vida. Y las historias no acaban ahí. Se tiraban piedras, sobornaban a los trabajadores del otro. Incluso se cuenta que Marsh usó su dentadura postiza para negociar con una tribu de indios Crow. Sí, al parecer se la quitaba y se la ponía para asombrarlos. A veces la historia de la ciencia parece menos un documental serio y más una comedia de los hermanos Marx. Se arruinaron mutuamente, publicando ataques feroces en la prensa. Pero, irónicamente, su competencia desenfrenada tuvo un resultado increíble para la ciencia. Sí, a pesar de todo el caos y el odio, su guerra personal llenó los museos del mundo con toneladas de huesos. Descubrieron y nombraron más de 130 especies de dinosaurios entre los dos. Expandieron nuestro conocimiento de esa era de forma exponencial. Pero toda esa montaña de fósiles dejaba una pregunta clave en el aire. ¿Qué edad tenían realmente todos esos huesos? Y esa pregunta nos lleva de los monstruos del pasado al misterio de la vida a un nivel mucho más pequeño, el molecular. El descubrimiento de la estructura del ADN. Aquí tenemos otro drama humano, esta vez con 4 protagonistas. Por un lado, James Watson y Francis Crick en Cambridge. Brillantes, ambiciosos, pero teóricos, no hacían trabajo experimental. Y por otro, en el King's College de Londres, estaban Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Y Rosalind Franklin es la figura clave y trágica de esta historia. Sin duda. Era una cristalógrafa excepcional, una experimentadora meticulosa y brillante, y su trabajo era la pieza fundamental para resolver el puzzle. Pero el ambiente en el King's College en los años 50 era terriblemente sexista. Muchísimo. A Franklin, a pesar de ser una investigadora de primer nivel, se le negaba el acceso al comedor del profesorado, que era solo para hombres. La trataban, como dice Bryson, con un desdén formalizado. Y esto es crucial para entender por qué era tan reservada con sus datos. No se fiaba de sus colegas masculinos, y con razón. Se sentía aislada. El punto de inflexión, y el más controvertido, llega cuando Watson y Crick consiguen acceso a sus datos sin su permiso. En concreto, a una imagen de difracción de rayos X, la famosa fotografía 51. Que era la prueba visual definitiva de que la estructura era una hélice. Esa información, que Franklin había obtenido con un trabajo minucioso, fue la pieza que a ellos les faltaba para construir su modelo de la doble hélice. Reconocido de otra persona. Exacto. Cuando publicaron su famoso artículo en Nature, apenas mencionaron a Franklin en una nota a pie de página. Ella murió de cáncer unos años después, y los premios Nobel no se conceden póstumamente. Watson, Crick y Wilkins lo recibieron en 1962. Es una de las grandes injusticias de la historia de la ciencia. Y lo curioso es que, a pesar de la fama, el modelo de la doble hélice no se confirmó como casi con seguridad correcto hasta 25 años después. Y aún hoy guarda misterios enormes. El libro señala algo que a mí me vuela la cabeza. El 97% de nuestro ADN es lo que se llama ADN basura o sin código. Es material que aparentemente no hace absolutamente nada. Increíble. Si conectamos esto con el panorama general, la ciencia nos ha mostrado la increíble unidad de la vida. Como dijo el genetista Jacques Monod, cualquier cosa que sea cierta de la bacteria E. coli debe ser cierta de los elefantes. Todos compartimos el mismo manual de instrucciones básico. Pero al mismo tiempo, estas historias nos revelan nuestra propia y extraña dualidad como especie. Somos capaces de lo más sublime y a la vez de lo más estúpido. Y para ilustrar esto, Bryson nos deja con una yuxtaposición final que es a la vez poderosa y desoladora. Es tremenda. Nos pide que imaginemos dos eventos que ocurrieron más o menos en la misma época, alrededor de 1687. Por un lado, en Inglaterra, Isaac Newton publica Los Principia. La obra que desvela las leyes del cosmos, posiblemente el mayor logro intelectual de un solo ser humano.
un momento de brillantez que define a nuestra especie. Exacto. Y casi al mismo tiempo, en una isla remota en el Océano Índico llamada Mauricio, un marinero, o quizá una de las ratas de su barco, mata al último dodo. Un ave que se extinguió por pura negligencia, sin ningún propósito. Bryson cuenta que los dodos eran tan ingenuos, tan poco preparados para la malicia, que para cazarlos a todos solo había que hacer graznar a uno capturado. Y el resto de la bandada, en lugar de huir, se acercaba a curiosear qué pasaba. Uno de los mayores logros de la mente humana coincide en el tiempo con un acto de extinción completamente inconsciente. Es un retrato perfecto de nuestra contradicción. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este viaje? Al final, lo que Bryson nos muestra no es una historia de la ciencia, sino una historia de la humanidad haciendo ciencia. Desde luego. Nos enseña que el conocimiento no avanza en una línea recta y pulcra, sino en un zigzag caótico de casualidad, ego, secretismo y, de vez en cuando, pura y deslumbrante brillantez. Es un tapiz tejido con hilos de genialidad y de estupidez. Y esa imagen final del dodo y los Principia no es solo una anécdota del siglo XVII, nos obliga a plantear una pregunta que hoy es más relevante que nunca. Nos deja con un pensamiento para reflexionar. Mientras hoy desentrañamos los misterios de la materia oscura, desarrollamos la inteligencia artificial o cartografiamos el genoma humano, ¿cuáles son los dodos de nuestra era? ¿Qué maravillas, ya sean biológicas, culturales o incluso intelectuales, estamos extinguiendo por descuido o por ignorancia, sin darnos cuenta de su valor hasta que sea demasiado tarde?